También en el caso de los hornos de reflujo, se utiliza un equipo que se llama precalentador, que es el que vemos aquí, en donde consiste de una base metálica, la cual se va a calentar. Ajá, también tiene su control de temperatura. Y esta base metálica, sobre todo a través de las vías, vías térmicas, ayuda a soldar los componentes, ya que al tener ese disipador a través de estas vías térmicas, por ahí se va a transmitir el calor y el componente que está sujeto en esa superficie se va a poder soldar en la parte interna, porque si nosotros, como sabemos, se aplica el calor en la parte de arriba, las vías térmicas van a necesitar el calor por la parte de abajo, entonces se va a requerir de una superficie como la que vemos aquí, un precalentador, precisamente para transmitir el calor abajo del componente y poder derretir esa soldadura y finalmente soldar a ese componente que tiene ese disipador térmico. Entonces también existen estos equipos, los precalentadores, y de forma industrial existen estos hornos de reflujo conocidos como hornos por zonas. Ajá. Estos hornos por zonas consisten de una banda transportadora, la cual van a pasar la tarjeta a una velocidad constante, eh, todas las tarjetas, y lo que va a haber el cambio de temperatura se va a dar a través de las diferentes etapas o zonas donde vaya pasando nuestra tarjeta, ajá, dando esos mismos tiempos y temperaturas para que cumpla el perfil de reflujo, y al final de la banda transportadora pues ya pasó todas estas etapas como lo veíamos aquí en esta gráfica. Entonces cumpliendo igual estos perfiles, pero a través de circular la tarjeta abajo sobre esta banda transportadora y saliendo en el extremo opuesto de esta máquina o de este horno de reflujo por zonas. Esta sería la parte interna. Aquí tenemos la zona A, la zona B, la zona C, y la de enfriamiento pues sería ya al final, donde se va a dar el precalentamiento, el calentamiento, la parte del reflujo, el tiempo de reflujo, y finalmente el enfriamiento. Ajá. Generalmente aquí vemos, van a tener un ventilador, el cual va a succionar la temperatura de la tarjeta. Ajá, y la va a combinar para generar estas zonas de precalentamiento, de calentamiento y de flujo, de reflujo, para al final pues tener ya la tarjeta nuevamente a temperatura ambiente. Y es este tipo de hornos que les comentaba. Generalmente estos hornos llegan a medir en promedio 5 metros a 8 metros, precisamente por el proceso de generar estas zonas de temperatura. Se requiere una velocidad constante, entonces por eso tienen estas dimensiones. También van a consistir estos hornos de algunos filtros, precisamente para evitar que todo el flux y varios químicos que se liberan al ambiente salgan libremente. Generalmente van a tener ductos o tuberías, los cuales pues van a tener etapas de filtrado precisamente para quitar del ambiente estos químicos que se puedan liberar. Entonces de esta forma pues aseguran que el aire que salga al exterior no contamine el medio ambiente o inclusive las zonas donde se están trabajando estos hornos. Algunos defectos que pueden haber en el horno de reflujo. Ajá. Aquí podemos ver, pueden ocasionarse que no se llegue a ver un contacto en el componente.
Ajá, como vemos aquí no se derritió totalmente la soldadura. Como se debe de observar una vez que se haya soldado el componente, les comentaba, tiene que tener este acabado en forma de espejo. Aquí podemos ver cómo tiene porosidad debido a que no se llegó a derretir completamente la soldadura. Ajá. En este caso, por ejemplo, se llega a levantar el componente. De este lado no se derritió totalmente la soldadura. Aquí tenemos el nombre del defecto. Ajá. O también puede ocasionarse que se lleguen a rotar algunos componentes y todos estos defectos que lleguen a pasar dentro del horno se tienen que ajustar en las temperaturas del horno, en los hornos de reflujo, para evitar que ocurra este tipo de defectos. Ajá, cuando ya no se tengan uno de estos defectos, ya habremos calibrado correctamente el horno. Ajá, en función también no solamente de las temperaturas, sino también con el material que se está utilizando. Ajá, cuando ya tenemos el 100% de las tarjetas que no tengan estos defectos, pues ya podemos asegurar que este horno está correctamente calibrado. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno. A ver, entonces, continuamos. Ok, ok. Entonces vamos a ver, a seguir. Eh, en esta diapositiva, aquí siempre lo que debemos de considerar, que la soldadura debe de hacer contacto en el pad y en el pin del componente. Ajá. Entonces, cuando nosotros vayamos a aplicar la soldadura, por ejemplo, en el caso del cautín, debemos de hacer contacto en estas dos terminales para poder derretir la soldadura. Ajá, generalmente les comentaba que el pad debe de tener mayor dimensión que la terminal del pin. Ajá, esto para que nos permita poder tener un margen en la colocación del componente y asegurar completamente la conexión. Es por eso que aquí nosotros, bueno, aquí se menciona que tenemos una norma que es la 610, que nos permite precisamente o considera ese desplazamiento del componente y evitar que no haya una mala conexión. Entonces dice, es aceptable la ausencia de menisco frontal en la soldadura, como es en el caso cuando el borde del pad coincide exactamente con el extremo del pin del componente, pero no es aceptable que sobresalga. Ajá. O sea, cuando tenemos un pad que está ajustado precisamente a las terminales del componente, ahí no va a haber menisco. Ajá, pero aquí, como menciona, no debe de sobrepasar, es decir, no debe haber un corrimiento. Al tener un margen, ese margen se amplía y podemos todavía tener esos desplazamientos para que tenga una buena conexión. Aquí vemos el pad del área térmica soldable, que en este caso les comentaba que este pad térmico se tiene que utilizar las máquinas, los precalentadores, que es como el que se observa aquí, para poder transmitir el calor y soldar la parte interna de ese componente. Ajá, soldar esta parte térmica. Porque si nosotros ocupamos la pistola de aire caliente, solamente vamos a poder acceder en la periferia, pero no en la parte de interna. Para eso se requiere el precalentador
o utilizar un cautín en la parte de abajo precisamente para derretir la estructura que está debajo del componente.